Bienvenidos a Misterio Eterno. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un caso, la verdad es que es fascinante y a la vez bastante perturbador. Sí, totalmente. Se trata de Henry Koch, un pediatra alemán que un día despertó y ¡pum! 25 años de su vida desaparecidos, simplemente ya no está. Así es, un caso que nos trae, por cierto, un saludo a Dross, el youtuber. Exacto. Que lo hace aún más inquietante, ¿no? Es que la vida de Henry antes de este suceso era aparentemente normal. Sí. 42 años, esposa, un hijo, trabajaba en Hamburgo, estable, todo bien, ¿no? Ajá. Y de pronto, ¡pum!, todo cambia. Imagínate despertar un día, no conocer tu vida, tu familia, tu trabajo. Claro. Es la pesadilla que vivió Henry Koch. Exacto. Al principio los médicos pensaron que era amnesia global transitoria, que es algo que suele resolverse rápido, ¿no? En cuestión de horas. Pero en el caso de Henry, esto no sucedió. Se convirtió en una amnesia permanente. Y los médicos, pues, no encontraban explicación, las pruebas no mostraban nada raro, pero Henry seguía perdido, ¿no? En un mar de recuerdos borrados. Y en este caso, no solo Henry sufría, ¿verdad? Sí. Su familia también se enfrentó a un enorme desafío. Totalmente, imagínate, su esposa Sí, tenía que cuidar de un hombre que mentalmente era como un adolescente, claro. y su hijo, un niño de 9 años, Sí. reaccionó con un miedo, fíjate, inexplicable hacia su propio padre. ¿En serio? Sí, y esta reacción del niño es una pieza clave en este caso, Ajá. porque su terror hacia Henry iba más allá de la confusión normal de la situación, ¿no? Claro. Y esto nos da una primera pista de que algo más se esconde en esos años que Henry no recuerda. Interesante. ¿Y qué pasó después? Pues el pequeño, en un momento de angustia, revela algo terrible. ¿Qué? Dice que Henry, que él recuerda, el que desapareció con la amnesia, era un hombre abusivo. No. Sí, un secreto que nos hace pensar, ¿no? Fue la amnesia de Henry una forma de escapar, un mecanismo para protegerse de un pasado que no podía soportar. Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Hablamos de la mente borrando recuerdos dolorosos para protegerse a sí misma. Exactamente. Es una idea que nos lleva a las profundidades del trauma en la mente humana. Claro, pero si es así, ¿dónde queda la responsabilidad? Uf, esa es la gran pregunta. ¿Cómo juzgas a alguien por actos que no recuerda? Es un dilema ético muy complejo. Por un lado, un hombre que cometió actos terribles pero que ahora no puede ser juzgado. Exacto. Y por otro lado, las víctimas. Una familia destrozada por el trauma. Es una situación terrible, sin respuestas fáciles, una tragedia donde al final todos pierden. Es cierto, y a todo esto, la amnesia de Henry lo convierte también en un enigma médico, ¿no? Totalmente, porque no hay una causa médica que explique su amnesia permanente, y esto abre la puerta a un montón de teorías e interrogantes. Claro, mientras los médicos buscaban respuestas en su cuerpo, su mente seguía siendo un misterio absoluto. Un laberinto impenetrable, sí. Y lo que sabemos de la vida de Henry después de la revelación de su pasado es muy poco, ¿no? Sí, muy poco. Las leyes de privacidad en Alemania protegen la identidad de los involucrados en este tipo de casos, y eso hace que sea difícil saber qué fue de él después. Entiendo, pero algo sabemos, ¿no? Bueno, sabemos que intentó suicidarse varias veces después de que se supiera lo del abuso, ¿no? Caray. Sí, un acto desesperado que nos muestra la profunda angustia que lo consumía. Imagínate, solo, sin familia, sin recuerdos que le den sentido a su vida, con un peso enorme que no puede ni siquiera comprender. Es terrible. La amnesia en este caso no fue una vía de escape, sino una prisión aún más cruel. Porque borra la culpa, pero también la posibilidad de redención, de enfrentar el pasado. Exactamente, lo deja a la deriva, sin brújula, sin mapa. Y mientras Henry lucha en su propio laberinto, su familia también tiene que lidiar con las consecuencias, con el dolor. Claro, su esposa, traicionada, abandonada, en un presente que no eligió, y su hijo con el trauma del abuso y la ausencia de una figura paterna. Es terrible para todos. Y nos hace preguntarnos cómo se puede reparar el daño cuando la memoria, que es la base de la identidad y la responsabilidad, se ha desvanecido. Esa es la gran pregunta que este caso nos deja. ¿Cómo se hace justicia cuando el responsable no puede recordar sus actos? ¿Cómo se reconstruye la confianza en una familia quebrada por el trauma y el olvido? Son preguntas muy difíciles. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Misterio Eterno para más contenido como este. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre este tipo de amnesia tan particular? Bueno, existe la amnesia psicógena, que también se le conoce como amnesia disociativa. Ajá. Y este tipo de amnesia se activa por un evento muy fuerte, ¿no? Traumático o estresante. Ya veo. Y en estos casos, la mente, digamos, bloquea el acceso a los recuerdos del evento que causó el trauma. Y a veces, como en el caso de Henry, a un periodo mucho más largo, ¿no? O sea que la mente de Henry pudo haber borrado esos 25 años
para protegerse del recuerdo del abuso a su hijo. Exactamente. Aunque no podemos saberlo con certeza, los expertos en trauma piensan que este tipo de amnesia disociativa es una respuesta extrema al estrés, una forma de supervivencia mental, ¿no?, ante una realidad insoportable. Entonces, podríamos decir que la amnesia de Henry es una especie de castigo en sí misma. Interesante punto de vista. Un hombre que no recuerda sus acciones, pero que vive con las consecuencias. Totalmente. Rechazo de su familia, la soledad, la culpa, que aunque no la recuerde conscientemente, pues se manifiesta en sus intentos de suicidio. Sí, es una perspectiva interesante. La amnesia en este caso no solo le quita su pasado, sino que lo condena a un presente de incertidumbre y dolor. En un limbo. En un limbo, atrapado entre un pasado que no recuerda y un futuro que no puede construir. Y mientras Henry lucha con su propia mente, su familia pues también enfrenta un drama terrible. Por supuesto, su esposa de pronto tiene que cuidar a un hombre que es un extraño para ella. Claro. Y su hijo cargando con el trauma del abuso y con miedo hacia su padre. Que ya no reconoce. El impacto de la amnesia de Henry en su familia nos muestra cómo un evento traumático puede afectar a todo el sistema familiar. Es cierto. La esposa pierde a su compañero y se convierte en una cuidadora, y el hijo tiene que lidiar con el miedo, con la confusión de tener un padre que no recuerda haberlo lastimado. Claro, pero que en su mente infantil sigue siendo una amenaza. Es terrible para todos los involucrados. Sin duda. Y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se puede reparar el daño cuando la memoria, que es la base de la identidad y la responsabilidad, ya no está? Esa es la gran pregunta que este caso nos deja. ¿Cómo se hace justicia cuando el responsable no puede recordar sus actos? ¿Cómo se reconstruye la confianza en una familia quebrada por el trauma y el olvido? Un hombre cuya vida, nos ha hecho pensar mucho en la fragilidad de la memoria, Sí, el poder del trauma. la complejidad de la culpa. Hemos explorado las circunstancias de su amnesia, esa posibilidad de que fuera un mecanismo de defensa ante un pasado de abuso, el impacto en su familia Claro. y ese vacío legal y moral que plantea su situación. Pero la pregunta que queda dando vueltas es, ¿qué fue de Henry? ¿Verdad? ¿Encontró algo de paz? ¿O sigue perdido en los laberintos de su mente? Pues mira, lamentablemente, como ya mencionamos antes, la información sobre su destino es muy escasa. Sí. Las leyes de privacidad en Alemania protegen la identidad de los involucrados en este tipo de casos. Y eso dificulta saber qué fue de él después de la revelación de su pasado. Pero bueno, algo sabemos, ¿no? Que intentó suicidarse varias veces después de que su hijo revelara el abuso. Sí, un acto desesperado que nos muestra la profunda angustia que sentía, Terrible, imagínate estar solo, sin familia, sin recuerdos que le den sentido a su vida. cargando con un peso que no puede ni comprender. Su historia es una muestra de que la amnesia, aunque al principio parezca una salida del dolor, se puede convertir en una prisión aún más cruel. Totalmente. Borra la culpa, sí. Ah. Pero también la posibilidad de redención, de enfrentar el pasado y buscar la reconciliación, Lo deja a la deriva. sin brújula ni mapa para navegar su propia existencia. Y mientras él se enfrenta a su propio laberinto, su familia también tiene que lidiar con las consecuencias. Claro, su esposa traicionada, abandonada en un presente que no eligió, y su hijo con el trauma del abuso y la ausencia de una figura paterna. Hay que recordar que la amnesia de Henry no borra el dolor que causó. Exacto. Su incapacidad para recordar no disminuye la responsabilidad de sus actos ni el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. Es un caso que nos deja con muchísimas preguntas. Sí. Con una profunda inquietud, ¿no? ¿Es posible que Henry haya encontrado algún tipo de ayuda profesional? ¿Habrá logrado construir su vida? No lo sabemos, pero lo que sí podemos hacer es aprender de este caso. Reflexionar. Hablar sobre el abuso, brindar apoyo a las víctimas. Comprender la complejidad de la mente humana. La amnesia no es un borrón y cuenta nueva. Es un enigma que nos confronta con la fragilidad de nuestra identidad y el peso del pasado. Esperamos que este deep dive en el caso de Henry Koch les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la memoria, la complejidad de la identidad y el impacto del trauma en la vida. Si tienen alguna información sobre Henry, no duden en contactarnos. Gracias por acompañarnos en Misterio Eterno, un espacio para explorar los misterios de la mente y la realidad. Los esperamos en nuestro próximo episodio. No olviden seguirnos en Misterio Eterno, donde estrenaremos la película Villa Z, el terror comienza. Próximamente.